Vamos de una pues acá con las noticias y los comentarios, y claro, lo que nos ocupa a buena parte del país y seguramente a todos los medios de comunicación son la entrevista que diera para la revista Semana Andrés Sepúlveda, el famoso hacker que fue detenido en una operación de la Fiscalía y del CTI por hacer parte de una oficina paralela e ilegal, esta por ser personas no vinculadas directamente con el Estado, que adelantaba labores de inteligencia en mancomunidad con la nebulosa esta llamada Andrómeda, esta especie de oficina paralela de la inteligencia militar del país, una oficina que tenía características de legalidad, pero que se vio involucrada también y se ve involucrada también en todo tipo de posibilidades de delitos en la medida en que excedió los términos que la justicia colombiana determina para los trabajos de inteligencia militar, es decir, se convirtió en una agencia que chuzó al presidente de la República, chuzó a los delegados en La Habana, tanto de las FARC como del gobierno nacional, y produjo todo tipo de posibilidades junto con el hacker Sepúlveda de facilitación de información reservada a la campaña de Óscar Iván Zuluaga y en beneficio de la extrema derecha colombiana en general, en una actividad que no se sabe de cuánto aliento en el tiempo anterior estaba determinando la posibilidad de ayudar, entre comillas, a la extrema derecha colombiana, pero que hay sospechas en el sentido de que había una relación vieja entre los servicios de inteligencia y este tipo de hackers y este tipo de personas que trabajan atrás de Internet, chuzando a todos sus contradictores políticos. El señor hacker Andrés Sepúlveda pues se hacía llamar el más uribista de los uribistas, había entregado su corazón a la causa de la extrema derecha y finalmente en las declaraciones a la revista Semana arremete contra Raimundo y todo el mundo, empezando por las grandes cabezas del uribismo, el propio Álvaro Uribe Vélez, a quien, perdónenme en el término, encochina en sus declaraciones al Procurador General de la Nación, al ex asesor espiritual de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, el señor Luis Alfonso Hoyos, al propio Óscar Iván Zuluaga, etcétera, 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 etcétera. Desde luego, para empezar con información, pues las personas que fueron señaladas en la revista Semana por el hacker, un golazo informativo de la revista Semana, pues hoy mismo reaccionaron. Ahí está el señor Luis Alfonso Hoyos. Dijo que en lo que a mí respecta, los señalamientos publicados en la edición presente de la revista Semana son falsos. Jamás solicité ni recibí información de inteligencia militar relacionada con el proceso de negociación de La Habana ni con ningún otro tema. El propio Álvaro Uribe desestimó las declaraciones del hacker, quien aseguró que los militares afines al senador hoy espiaron las comunicaciones del presidente Juan Manuel Santos para beneficiar la campaña de Óscar Iván Zuluaga y la campaña del Centro Democrático de extrema derecha al Senado de la República, cuya cabeza era el propio Álvaro Uribe. Y otros sectores, el propio Zuluaga también reaccionó diciendo que no tenía nada que ver. Zuluaga está al borde de entrar en un proceso penal por las relaciones con Andrés Sepúlveda. Acuérdense ustedes que hay un video en el cual filmado, en el cual está el señor Zuluaga con el señor Sepúlveda conspirando contra la democracia colombiana. Y también Ana María brincó el procurador, que fue señalado como otro de los directos benefactores de esas chuzadas, ¿no? Pero además dijo Sepúlveda en su declaración, en la entrevista que le dio a Semana, que el procurador lo había presionado, de la Procuraduría, dijo, lo habían presionado para denunciar acosos por parte del CTI, de la Fiscalía. Dice que no ha sido acosado, que no ha sido hostigado, y denuncia entonces las presiones de la Procuraduría. Brinca el procurador diciendo que, pidiendo a la Fiscalía que investigue esas declaraciones y que adelante los procesos penales que sean del caso, porque no lo dice así, pero se deduce pues que estaba acusando de injuria y calumnia a Sepúlveda después de las declaraciones explosivas que da a Semana y que seguramente van a terminar con el hijo de Óscar Iván Sepúlveda también, de Óscar Iván Zuluaga también. Zuluaga está bien juzgado. Claro. Mire, y hay otras, hagamos como vamos a pasar una nota a nuestros compañeros de noticias, pero antes, síntesis de las denuncias tremendas del hacker Sepúlveda. Lo que se necesita era tener toda la información del proceso de paz, es decir, básicamente chuzar todos los relatos. No solamente es que hay que tener en cuenta aquí que las chuzadas
No, la inteligencia no solamente se hace con chuzadas, sino con interceptaciones ilegales de otros tipos de cosas, correos, etcétera, etcétera, hasta armar toda pues una tesis o contratesis de contrainteligencia sobre lo que pasaba en La Habana. El equipo negociador por parte del gobierno estuvo plenamente infiltrado. El Centro Democrático era el receptor de la información. El objetivo era hacer una campaña de desprestigio contra Petro. Vamos a tratar ese tema ampliamente. Locos, no me dejen solo porque yo fui el defensor de ustedes y voy a terminar el resto de mi vida preso. Pues claro, como a todos los ganchos ciegos que se llaman la delincuencia, lo utilizaron y luego lo escupieron como un bagazo y lo dejaron solo, asumiendo el riesgo de todo lo que dijo este señor. La respuesta al proceso de paz es un grupo armado ilegal, ya se está ventilando. Se supone que el general Rito Alejo del Río habría dicho en un momento dado, según Sepúlveda, que habría que crear más o menos como lo que se pudiera llamar en Centroamérica la contra, Bruno, es decir, nuevos grupos ilegales de extrema derecha que se opongan al proceso de paz y que se declaren en abierta subversión contra el Estado colombiano, o sea, un desarrollo del paramilitarismo. Ya vamos a terminar con los titulares de esto y comentamos inmediatamente. La misma Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI, me entregaba información. Dice María Fernanda Cabal pasó una lista para que atacáramos esos perfiles, hágame el favor, en Facebook y en Twitter. Andrómeda chuzó al presidente, la nebulosa esa de inteligencia militar. Es que las denuncias son de un tamaño pues que esto haría conmover hasta la médula a un país y producir unos cambios y unas detenciones evidentemente, pero pues vamos a ver qué pasa aquí en Colombia. Me hicieron énfasis en atacar a Iván Cepeda, Santos, todos los Gaviria, es decir, papá e hijo, y a todos los Galán. Fíjense ustedes cómo se va perfilando los mismos odios del narcotráfico, los mismos odios de los carteles que han tenido relaciones con la extrema derecha, con este tipo de nuevas versiones de la complicidad del Estado con facciones terroristas de derecha. David Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos fueron los que me daban instrucciones. Uribe es de las personas que más información filtra. En fin, todo esto pues son base, es decir, cada declaración de Andrés Sepúlveda es un delito e implica, como lo acabamos de hacer, además del procurador, pues un listado de personas, Bruno, importantísimo en el país, de la estructura y de la médula misma del poder de la extrema derecha en Colombia. Cuando ocurrieron los episodios durante la campaña que dieron con la captura del hacker Andrés Sepúlveda, uno pudo intuir que esto estaba pasando, pero ya escuchar las declaraciones, Antonio, Ana María y televidentes, del hacker diciendo con nombre propio, pues incriminando de verdad personas que pues se podía sospechar, pero ante esta evidencia no deja a uno de asombrarse. Es muy complicado, pero es que ahí hay otra cosa que llama la atención. Recuerden que el presidente de la República, Santos, versión 1, ya había dicho que Andrómeda todo era legal. Él salió a decir después del escándalo, cuando se reveló que existía este centro de inteligencia y chuzadas nacionales e internacionales, salió Santos a decir que en Andrómeda todo era legal, que lo que pasa es que él no se había enterado, pero que todo estaba bajo control. Y ahora lo que sabemos es que le están vendiendo información a hackers de la oposición en este caso, pero da igual a qué hacker haya sido. El tema es, se está filtrando información de seguridad nacional desde las entrañas mismas del ejército. Lo que uno podría suponer aquí es que va a haber un remesón interno en el gobierno también y en la cúpula del ejército, porque le dijeron a Santos que todo era legal y mire. Desde cuando se saboteó por ahí una posible entrega de secuestrados, ¿se acuerdan? Sí. Ya se sabía, ¿no?, que había sectores del ejército que pasaban información secreta al doctor Uribe. Sin embargo, aquí es de frente que están diciendo, o sea, que hay militares afines al senador que espiaron las comunicaciones del presidente Juan Manuel Santos. Se lo señalan con nombre propio. Gravísimo. Pues mire, esto pues evidentemente uno creería que tendría que llevar a una confrontación en los tribunales necesariamente y a una confrontación política aún más aguda a la derecha con la extrema derecha, es decir, al centro liberal derecha de Juan Manuel Santos, con unos visos de progresismo en el sentido de la consecución de la paz, con la extrema derecha cerrera. Y la pregunta es, ¿cuántas Andrómedas y cuántos hackers
que están por ahí sueltos, porque esto pues apenas es un viso de lo que realmente han sido las labores ilegales de contrainteligencia y de inteligencia en Colombia, sueltos chuzando a todo el mundo. O sea, muchas personas sabemos hasta qué punto están, por ejemplo, chuzados los o nuestros teléfonos. ¿Quién lo hace? Es decir, eso evidentemente no lo tendría por qué hacer el Estado, porque pues no estamos en la mira de la comisión de ningún delito las personas que supuestamente tenemos ese problema, las que las tienen, sino simplemente somos ciudadanos que tenemos acceso a información y a puntos de vista. Entonces la pregunta que uno se hace es como Andrés Sepúlveda, sí, es un caso, pero ¿qué hay detrás de toda la dinámica de espionaje y de inteligencia que se produce en Colombia, donde hay un conflicto social, político y armado, y donde hay unos niveles de confrontación política producto justamente de esas contradicciones que se terminan en actos de violencia tan fuertes que la gente lo que necesita de primera mano es inteligencia? Aquí lo confirma Oscar Iván Zuluaga, que le dijo supuestamente al hacker, le dijo, mire, a mí no me interesa que usted me maneje las redes y que hagamos cositas por ahí, que eso nosotros lo sabemos. No, lo sabemos hacer, lo que necesitamos es información directa de inteligencia, de alta inteligencia, para poder obrar políticamente en consecuencia, ¿no? Es que mire que usted me hace pensar en una cosa, Antonio, es que por un lado está el delito del hacker y de la gente de la campaña de Oscar Iván Zuluaga de comprar información de seguridad nacional y de inteligencia del Estado, que es un delito grave, evidentemente, pero por otro lado está el tema de, y entonces, si estos están comprando información de inteligencia, quiere decir que inteligencia militar estaba produciendo esa información, claro, legal o ilegalmente. Sí. Ahora, a cuenta de que nos están chuzando y es inevitable acordarse de la ley Puma, no sé si ustedes se acuerden, que era esa ley que facultaba al Estado colombiano a interceptar las redes sociales de los colombianos. Esa ley como que ha pasado bajo perfil, como que no supimos al final qué pasó y si se operativizó o no, si se reglamentó o no, y entonces estamos ante una situación que, si bien es cierto, denuncia un delito enorme de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, también nos debería abrir los ojos frente a qué es lo que está haciendo el Estado colombiano con la información de los colombianos. Sí, de alguna manera lo más preocupante de este tipo de eventos, este supuestamente fue denunciado, pero uno se preocupa muchísimo de entender que esta dinámica delincuencial de manejos de inteligencia puede ser, como ya lo estábamos anunciando un poco, puede ser muy lesiva y muy nociva, no solamente del proceso de paz. Afortunadamente no se ha logrado permear, ni nada grave ha surgido eso, sino justamente del posconflicto. Es decir, si se le sigue metiendo toda la leña al fuego de la contrainteligencia utilizada por la extrema derecha colombiana y por el uribismo, esto puede conducir a la construcción de unos eventos de violencia, de neoviolencia o de tercera violencia, por llamarlo de alguna manera, en pleno posconflicto, que echen al traste con las posibilidades de paz. Y a eso es que está apuntando la extrema derecha, a sabotear la paz ahora y, si la tenemos, después. El objetivo concreto era ese, o sea, sabotear el proceso de paz y desprestigiar también a figuras de la oposición, ¿no? La campaña mediática contra Petro y en las redes sociales durante la época de la destitución evidentemente estaba originada en este tipo de oficinas y particularmente en la del hacker Sepúlveda. Justamente vamos a ver esto. Mire, se produjeron seguimientos ilegales, chuzadas, campañas de desprestigio al proceso de paz en La Habana, a los equipos negociadores del gobierno y de la guerrilla, un acuerdo tácito entre el Centro Democrático y la Procuraduría para desprestigiar, por ejemplo, al alcalde Petro y sacarlo a patadas como pretendieron hacer. Y otro tipo de irregularidades y delitos. Felipe Sinisterra tiene la nota con toda la información sintética de esto. En las declaraciones del hacker Andrés Sepúlveda queda evidenciado que para el seguimiento y recepción de información del proceso de paz se creó una campaña de desprestigio similar a las del antiguo DAS en contra de los diálogos que se están llevando a cabo en La Habana y de los negociadores. Un plan estratégico contra el proceso de paz. Eso viene desde la época del DAS, que no era el proceso de paz, era la oposición. Con Manuel Pilar, con toda la gente del DAS. Cuando nació el proceso de paz, se empezaron a crear grupos que empezaron a obtener información sobre lo que estaba pasando. Incluso a mí me dieron la instrucción de saber sobre el proceso de paz con el ELN. Nunca se logró saber nada, pero la instrucción estaba a empezar a recopilar información sobre el ELN, sobre el proceso de paz con el ELN.
Sepúlveda va más allá. Dice que contra el proceso de paz se conformó una estrategia criminal con un componente político y otro militar. Aquí hay un componente, aquí una estructura, yo lo llamo una estructura criminal que parte de la obtención de información por medios ilegales, que es comprar información de inteligencia. Incluso muchas veces no se compra la información, la misma gente se encarga de distribuir la información, de hacernosla llegar. Hay un componente político y un componente militar. Sobre el componente militar afirma que el ala radical del uribismo utiliza la fuerza pública para ser canal de desprestigio del proceso de paz. ¿Qué es el componente militar? Yo se lo llamo el adoctrinamiento que se le da a la fuerza pública por parte del uribismo, por parte del centro democrático, por parte del ala radical de la extrema derecha, en el que se encargan de decirle a las personas de la fuerza pública, a la gente de la fuerza pública, que el proceso de paz no sirve, que es una farsa, que solo hay que entrar en guerra, pero la gente no sabe que la tropa está cansada. Uribe se apoderó de ese discurso y es el que él cree, pero no es lo que las fuerzas militares creen. Sepúlveda afirmó también que todo el que no piense y actúe de acuerdo a la ideología uribista es considerado objetivo de desprestigio para atacar en redes sociales, en los que colaboran hasta periodistas reconocidos. Para eso hay apoyo de periodistas, de radio, de televisión, y el gran apoyo son influenciadores en redes sociales, que si usted me pone un computador al frente se los identifico absolutamente todos, le digo cuáles son unos robots, cuáles son las personas que se prestan para eso. Es muy fácil de identificar. También afirmó que la red de interceptación de comunicaciones conocida como Andrómeda fue fundamental para realizar su trabajo. Si uno entiende y infiere de esto que todo este trabajo de inteligencia de la extrema derecha no solamente apuntaba para un lado, sino era fuego graneado, como siempre lo hacen y como se debe hacer en inteligencia además, es decir, tener todas las perspectivas del, entre comillas, enemigo para atacar desde todos los frentes, combinar todas las formas de lucha, llamaban eso de la guerrilla. Fíjense ustedes que el trabajo era contra la paz a través de la infiltración de las FARC, contra el gobierno nacional y la paz a través de la infiltración de las cuentas de Juan Manuel Santos y otros tantos, contra un proceso democrático de oposición al régimen instituido en Colombia, que es la alcaldía de Gustavo Petro, es decir, a la posibilidad de la llegada de una izquierda progresista al poder en Bogotá. ¿Cómo usted decía, la contra? La contra, sí, tal cual, la contra. La posibilidad de orquestar de una vez inflexiones negativas en el proceso de paz ya más hacia el futuro. Es decir, todos los puntos de mira, todos los objetivos malsanos y sanos de la extrema derecha estaban en conjunción ahí. De tal manera que pensar que era un hecho aislado de carácter electoral o un hecho solamente dirigido a sabotear el proceso de paz es un poco ingenuo. Ese tipo de estructuras, de paraestructuras o de estructuras paralelas que generan los grupos de extrema derecha no están solamente condicionados por la coyuntura, sino que tienen una presencia permanente y a largo término. Y eso es lo que ha pasado en el país más de una vez. Esto genera evidentemente una crisis de la inteligencia militar en el país. Pues claro, si no dan cuenta. Aterra ver cómo este tipo de información se vende como pan caliente a cualquier postor, alguien que la quiera tenga, ¿sí? Eso debilita la seguridad del Estado. Entonces, hay una cosa importantísima que aclarar, o sea, en manos de quién está la inteligencia militar, la inteligencia en el país, y cómo eso se ha convertido en un factor de comercio desfachatado, ¿sí?, con semejante información tan delicada. Lo otro es cómo todos los caminos llevan a Roma, o sea, otra vez, siempre que se habla, bueno, yo órdenes, había una gente, pero todo venía de arriba. Ese arriba parece caer nuevamente en Álvaro Uribe Vélez. Venga, le voy a responder en manos de quién está la inteligencia del país. Es que el director de la Agencia Nacional de Inteligencia es Almirante Echandía, que resulta ser un experto en inteligencia militar y es el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, con un agravante en mi humilde opinión. Y es que viene de 4 años de escándalos en el primer gobierno Santos, donde apareció Andrómeda, donde aparecieron, revive el tema de las chuzadas y ¿cómo se llama? Lo vuelven a nombrar. Otra vez, sigue siendo, mejor dicho, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, cuando lo que hace él es inteligencia militar.
Bueno, avancemos entonces en esta información porque tenemos varias notas y es en torno al caso Petro. El hacker Andrés Sepúlveda manifestó en esta entrevista grabada, además en un video como ustedes lo ven, que ha sido pues un escándalo y una chivota, la verdad, de la revista Semana, que sí existió un complot generalizado de la extrema derecha y otros sectorcillos por allá con el propósito de tumbar a Petro, desde las denuncias exageradas por los problemas puntuales en el desarrollo de los planes de la ciudad, hasta la creación de macroestructuras y de macroalianzas políticas con el propósito de sacar a Petro a las patadas, a capirotazos de la alcaldía, propósito que se fue truncado debido pues a la resistencia que ejerció el propio alcalde y a la resistencia que ejerció una enorme parte de la ciudadanía bogotana y a la resistencia de la justicia internacional que produjo una serie de determinaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de proteger los derechos de una persona elegida que no había cometido ningún delito y que tenía un juez que no se le reconoce de alguna manera desde el punto de vista internacional las calidades ni las cualidades para ser juez y parte y producir la investigación, la sentencia y la pena, como es el caso del señor procurador. Y en ese sentido, lo que dijo el hacker Sepúlveda es que evidentemente había un proceso contra Petro, orquestado desde ahí, orquestado desde la extrema derecha con todas sus complicidades. Pablo Bastillas con la nota. La campaña de desprestigio que se le montó al alcalde de Bogotá, según el hacker Andrés Sepúlveda, fue direccionada directamente por el Centro Democrático y por la Procuraduría. El objetivo era desprestigiar a Petro sacándole temas de corrupción, sacándole temas de alcoholismo. La idea, mire, en eso eran los que se inventaban las cosas, decían, mire, diga que Petro es un borracho, mire, diga que Petro le pega a la mujer, mire, o sea, cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Según Sepúlveda, el mismo procurador Alejandro Ordóñez lo felicitó por su labor en la estrategia de desprestigio hacia el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Cuando se entrega eso, yo le hago saber al procurador que yo había sido el que había hecho esa estrategia. Me manda felicitaciones, me mandan abrazos, recuerdo que me manda un abrazo muy grande que me van a ayudar. En las declaraciones Andrés Sepúlveda asegura que así lleguen a negar la relación directa de esta campaña de desprestigio, él tiene una presentación y pruebas suficientes que pueden comprobar que se pretendió dañar la gestión de la Bogotá humana. Pues, y el alcalde mayor Gustavo Petro, pues, reaccionó e indicó que frente a las declaraciones de Sepúlveda, la Fiscalía será quien determine la responsabilidad de esas personas que adelantaron una campaña contra la figura política y por el desprestigio de la administración. Pablo Bastillas con la información. Luego de ratificarse el complot que existió contra el alcalde mayor de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación será para el burgomaestre la encargada de llevar a los estrados judiciales a quienes configuraron esta campaña de desprestigio. Es un tema que debe investigar la justicia. Yo me pronuncio cuando la justicia judicialice a todos aquellos que quisieron destruir la imagen de una administración a partir de métodos fraudulentos, injuriosos. Para el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, los intereses políticos y sectarios configurados como delitos cometidos por quienes orquestaron la campaña de desprestigio en contra de la administración distrital deberán ser investigados por el ente acusador. Le corresponde a la Fiscalía determinar, individualizar y detectar hasta el final de la cadena quiénes estuvieron en esa campaña de destrucción de la imagen de una administración simplemente por un interés político o un interés sectario. Se espera que en los próximos días la Fiscalía se pronuncie por las declaraciones del hacker Andrés Sepúlveda y se determine si el procurador Alejandro Ordóñez y miembros del denominado Centro Democrático son responsables y sean acusados de conspiración, de concierto para delinquir, entre otros crímenes. ¿Será que son intocables o que son tocables pero tienen todas las facilidades para fugarse del país y permanecer en la clandestinidad y escondidos de la justicia colombiana en el exterior, como en el caso de Andrés Felipe Arias, como en el caso de Luis Carlos Restrepo, como en el caso de María Pilar Hurtado? Es decir, va a producirse un nuevo listado de fugitivos del uribismo por cometer crímenes contra la sociedad y el Estado colombiano. Vamos a ver qué puede pasar, ¿no? Y mire, puede pasar el sálvese quien pueda, mejor dicho, huye que esto se puso caliente. Mire usted esta declaración de Oscar Iván Zuluaga,
que dice: en lo que a mí respecta, los señalamientos del hacker de la revista son falsos, en lo que a mí respecta, y en los otros... Bueno, ante esto también se reaccionó el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que dijo que quienes son capaces de cometer estos delitos pueden ser muy fácilmente comparables a los paramilitares. Pablo Bastidas con el alcalde. Para el alcalde mayor de Bogotá, los responsables de campañas de desprestigio y de oposición a la paz que anhelan los colombianos son comparados con paramilitares que solo le han hecho daño a la sociedad colombiana. Las personas que están detrás del hacker no son nada diferentes a un Carlos Castaño, a un Mancuso, a un Gordolindo, etcétera. Si lo entiendo bien, básicamente Rito Alejo estaba como parte de una campaña de un grupo de militares que estaba opuesto al proceso de paz y estaba liderando una especie de grupo para eso. No solo un grupo, una respuesta a una posible firma del proceso de paz. ¿Y en qué consistiría esa respuesta? La respuesta es un grupo armado ilegal. Para el mandatario capitalino, estas actuaciones confirman que no existe respeto por la diferencia ni la diversidad y que existe una fuerza que intenta destruir la democracia y el proceso de paz. Es la extrema derecha, ¿no? Los mismos métodos que implementaron en la época patriótica, eliminando físicamente personas que ellos consideraban no pensaban igual a quienes daban las órdenes del asesinato. Los mismos métodos del paramilitarismo que buscaban la eliminación física de los contrincantes ideológicos. Es el método de las extremas, que no entienden que la democracia es una deliberación entre gentes diferentes, pero que incluye esa diferencia, sin eliminarla, a unas visiones totalitarias, dictatoriales del mundo, que buscan es que la gente piense de una sola manera. Las declaraciones del hacker Andrés Sepúlveda frente a una aparente conspiración contra el Estado y contra el proceso de paz ratificarían un modus operandi utilizado también para exterminar movimientos políticos. La diferencia, la diversidad, la eliminan, sea a través de la masacre, o sea a través de la destrucción moral de los contrincantes. En medio de estas declaraciones reveladas por la revista Semana, continúa el proceso de paz que se realiza en La Habana con la participación de víctimas, de fuerzas militares, de organizaciones sociales y de un país que se encamina en la búsqueda de la paz. Es increíble cómo en todas las noticias nacionales de primer impacto, siempre con el tiempo, viene a surgir una noticia paralela relacionada con actividades ilegales, es decir, o bien con la contrainteligencia o la parainteligencia o el paramilitarismo. Fíjense ustedes, en todos los momentos de la vida nacional y en estas definiciones electorales y en estas definiciones de paz, siempre surge, no esa sombra, sino ese relámpago negativo que implican este tipo de noticias de carácter penal, en la cual hay una vinculación siempre generalmente a la extrema derecha con procesos paralelos sórdidos de pretender manejar este país de una manera pues subrepticia y subversiva también, porque eso es subversión. Pero hay una cosa, queridos compañeros y televidentes, que uno se pregunta, siendo tan aviesa, Bruno, la extrema derecha colombiana en saber manejar esos temas y esas teorías de inteligencia, ¿no es cierto? Es lo que han hecho durante mucho tiempo. Algunas veces proveyendo inteligencia a sectores del paramilitarismo en alianzas supuestamente aisladas entre las fuerzas militares y el paramilitarismo, algunas veces generando farsas tan gigantescas como la desmovilización de un supuesto bloque de las FARC que no existía. Eso es un trabajo de contrainteligencia también. Chuzando, como en el caso de María del Pilar, Hurtado, ahora con este tipo de cosas, uno se pregunta, que es que lo que no me cuaja a mí, lo que no me cuadra en todo este rollo, ¿por qué no hicieron lo más importante en un trabajo de inteligencia, que es prevenir el cierre de esa inteligencia? Es decir, ¿por qué fueron a utilizar una persona que en la cadena de inteligencia, como uno puede inferir de esto, tenía fragilidades, como Andrés Sepúlveda? Es decir, que era una persona que desde el punto de vista, pienso yo, que operacional y desde el punto de vista político tenía deficiencias y era resquebrajado y quebradizo, como lo estamos viendo ahora, cuando ellos saben perfectamente que en este trabajo de inteligencia no se puede dar puntadas sin dedal, es decir, que esto hay que amarrarlo de tal manera que justamente no trascienda la opinión pública. O sea, ¿por qué no se cuidaron con la grabación de Zuluaga y el hacker? Estoy haciendo casi de abogado del diablo. ¿Por qué permitieron llegar hasta este punto en el cual Sepúlveda hace unas